El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos a Marcos capítulo 4, versículo 26. El reino de los cielos sucede como cuando un hombre siembra la semilla, sin que él sepa cómo esa semilla crece. La semilla es la palabra de Dios. Y si usted no la siembra, no va a echar raíz, no va a echar tallo, no va a echar hojas y no va a dar fruto. Después no diga, ¿por qué mi familia se echó a perder? ¿Por qué mi hogar está torcido? ¿Por qué mis hijos se descarrilaron si yo soy bueno? Claro, en usted sembraron semilla, pero en sus hijos el mundo sembró cizaña. ¿Por qué si yo tengo valores, no robo, no me porto mal, mis hijos salieron tan perversos, tan malos? Porque en usted su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, toda su familia sembró buena semilla. Pero usted, como es un flojo y un perezoso, en su familia no sembró buena semilla. Llegó el enemigo y sembró cizaña. ¿Cómo la ve? Luego va a decir el Evangelio. La semilla es como un granito de mostaza chiquitica, fácil de cargar, fácil de sembrar, fácil de transportar, pequeñita, no ocupa mucho espacio. Toda semilla es pequeña, toda semilla es fácil de sembrar en cualquier lado. Usted coloca la semilla y crece. Esa semilla es la palabra de Dios, que es pequeñita, que se puede sembrar en cualquier lado. Pero, si usted no la siembra, ella no nace. Pero si la siembra, se convierte en un árbol grande. En español, si usted siembra los valores del reino de Dios en sus hijos, si usted siembra las cosas de Dios en su familia, si usted siembra las cosas del Señor en su hogar, esa semilla va a nacer y se va a convertir en una semilla grande. ¿Por qué en su familia todavía no ha sembrado los valores, las cosas de Dios? Porque usted todavía no se ha preocupado de que la semilla crezca. De eso vamos a hablar en este Evangelio. Que hay que sembrar semilla. Y ustedes y yo somos los sembradores. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta a los hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Una vez se fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel,
vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 36 vamos a responder todos. La salvación del justo es el Señor. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Todos. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos. Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. Todos. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Todos. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis y hoy estamos, en el último día del mes, 31 de enero. Imagínense ustedes, ya se acabó el mes. Hoy es el día de San Juan Bosco. En la misa de hoy, si usted tiene tiempito y puede ver la misa, les voy a hablar un poquito de San Juan Bosco. Era muy devoto a María Auxiliadora y fundó los Salesianos, una congregación que se dedica a la juventud. Ojalá, solamente les recomiendo por aquí, y si quieren ver la otra predicación allá, vayan a verla en la misa de hoy. Pero les recomiendo, vean la película Hoy de San Juan Bosco con sus hijos. Está en internet, usted la puede buscar, película completa de San Juan Bosco en YouTube, para que usted la pueda ver. Y viéndola, usted le enseña a sus hijos los caminos de Dios. También les pido a todos que oremos por Madi Citrón, por Doris y por Jordan, para que el Señor les siga sanando, les siga concediendo la salud. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Pero yo quiero comenzar con el final del Evangelio. Después del final del Evangelio, vamos a ver cuál es la semilla. Y después de ver cuál es la semilla, vamos a buscar lo que dicen las dos enseñanzas. Hoy son dos enseñanzas. Una, la semilla que se siembra crece y no sabemos cómo, pero crece. Y dos, la semilla que se siembra es pequeña, pero se hace muy grande. Miren, el Evangelio termina en el versículo 34. Vamos a buscar la Biblia. Versículo 34. 33. No les hablaba. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Miren lo que es la parábola. Habla de la semilla, habla del sembrar, del crecer, habla del producir tallo o frutos, habla del hombre que agarra la hoz, corta, recoge la cosecha. Habla de la semilla pequeña como la mostaza, que así se siembra, pero se hace un arbusto donde vienen los pájaros a formar nidos. Para que la gente del tiempo de Cristo entendiera, Jesús no les hablaba de filosofías, de teologías, de psicologías, de antropologías. Jesús les hablaba a la gente, me encanta,
anunciaba la palabra adaptándose a la capacidad de la gente. Ojalá los sacerdotes, ojalá los obispos, las religiosas, los seminaristas, los que predican la palabra de Dios escucharan esta palabra. Jesús, Marcos 4:33, usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Miren, hay de parte de algunos predicadores, no de todos, de algunos, una incapacidad. No quieren entender y no quieren comprender que debemos adaptar la palabra de Dios a la capacidad de las personas. Ahorita hicimos un recorrido por la parroquia y tuvimos que ir a predicar a la gente del campo, a la gente del pueblo, a la gente estudiada en el liceo, a los médicos, a todas las fuerzas vivas, pero también a los campesinos, también a los agricultores. Y yo decía, ¿de qué les hablo a los campesinos? Pues del campo. ¿De qué le hablo a los niños? Pues de lo cotidiano. ¿De qué le hablo a los maestros? Pues de lo que ellos realizan. Y meditaba la palabra y yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame para poderle hablar a esta gente y que preste atención. Cuando tenga un tiempo, pase por el canal de la misa y miren las misas que hemos celebrado. Y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios era adaptada a la capacidad de cada uno. Nosotros, los sacerdotes, tenemos mucho estudio, sí, tenemos mucha formación, sí, tenemos mucha preparación y qué bueno. Pero a veces nos cuesta adaptar la predicación a la capacidad de la gente y le andamos hablando a la gente de mil maneras bonitas y hermosas que la gente no entiende. Y por eso la gente llega a la misa y se va igual, porque el padrecito de mi parroquia no adaptó la predicación, la hizo muy linda, muy bonita, muy hermosa, pero muy adornada, muy llena de flores y nadie la entendió. El lenguaje, la forma de hablar del ministro no debe ser vulgar, no debe ser grosera. No debe ser obscena, no debe ser un lenguaje tan coloquial y tan vulgar que todas las personas se escandalicen. Pero tampoco debe ser un lenguaje tan elevado, una manera de hablar tan refinada que el pueblo diga, ¿y qué habló el padre? Por eso, dígame usted, siendo sinceros y sin afán de criticar a ninguno porque no son todos, son algunos. ¿Usted no ha ido a misas? ¿Usted no ha ido a celebraciones de Eucaristías, a prédicas y a charlas de la iglesia, donde usted sale de la misma manera que entró? ¿Cómo, padre? Pues sin entender nada. Te quedaste dormido. Y el padre, dándose cuenta que usted está dormido, entonces sigue hablando. Porque no se calla. Miren, el día en que el Papa dijo, las homilías de los sacerdotes no deben durar más de 7 minutos. Yo estaba en la plaza de San Pedro, ¿cómo la ve? Y después de decir eso, dijo el Papa, porque hay padrecitos algunos que hacen dormir a la gente. Es mejor que se calle y no siga hablando. Jesús predicaba largo y tendido y le hablaba a la gente y le enseñaba a la gente porque trataba de adaptar el lenguaje a las personas que lo oían. Hablaba de ovejas, hablaba del sembrador, hablaba de la higuera, hablaba de la vid y de los sarmientos. Hablaba a la gente del buen pastor, del mal pastor, del asalariado. Le hablaba a la gente del pan, del vino. Mire, de la vida cotidiana. En español, nosotros,
podemos hablar de Dios de forma sencilla, de forma humilde. Y la gente que nos oye nos va a entender. Lo que pasa es que a veces dejamos que solamente los padres, los obispos, los sacerdotes y las monjas y seminaristas prediquen y enseñen. Y como no vienen a menudo, entonces ya no enseñamos. Porque la enseñanza de Dios solamente es para los estudiados. No, error, engaño, eso no está bien. Muchas personas dicen que las cosas de Dios es para, dice la antífona, Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla, humilde, pobre, despreciable. Ellos también pueden hablar. La gente sin estudios, sin preparación, también puede hablar de Dios, pero debe primero llenarse de las cosas de Dios. Me encanta esto, y ojalá que los curas y obispos escuchemos esto. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Adaptaba el lenguaje, la forma de hablar, y enseñaba a las personas de lo cotidiano, de lo diario. La vida suya la enseñaba, la practicaba en medio de la gente para que la gente la entendiera. ¿Qué es lo que pasa hoy con los predicadores entonces? ¿Qué es lo que pasa hoy con los ministros? Que en vez de adaptar el lenguaje, que en vez de adaptar la palabra de Dios a lo cotidiano de la gente, habla muy refinado y muy fino. Habla muy bonito, muy hermoso, pero nadie le entiende nada. ¿Por qué? Porque no son capaces de aterrizar el mensaje y de enseñar como Cristo enseñaba, con un lenguaje sencillo. Pero también influye esto. Mire, el libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 1, y ahorita vamos a hablar de la semilla, de lo que Jesús enseñaba, para que ustedes vean lo bonito que es el mensaje. El libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento. Cómelo y luego anda a hablar a la casa de Israel. Primero se come y después se habla. Vamos a ver qué es lo que debe comer un predicador, una persona que quiera hablar de Dios. Vamos a ver cuál debe ser el alimento. ¿Se acuerdan cómo Jesús lo dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando el diablo le dijo, cómete las piedras, le dijo Jesús, no señor, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios también se come y se vive. Hijo de hombre, come lo que te presento, y después de comerlo, vete a hablar. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora, llena tu estómago con este rollo que te voy a dar. Lo comí pues, en mi boca era dulce como la miel. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras. El rollo que se comió eran las palabras de Dios. Era lo que Dios había mandado. Porque a nosotros los ministros nos cuesta hablarle a la gente, enseñar a la gente, porque no nos estamos comiendo el rollo. Mire, y con todo el respeto, y si hay algún padre escuchando, se lo digo. Hay sacerdotes que se ordenaron curas y no leyeron nunca la Biblia. Hay seminaristas que están en el seminario ya saliendo y no han leído nunca la Biblia. Y religiosas también. Y misioneros también, que no se comen el rollo. Y como no se comen el rollo, y como no se comen la palabra, y como no la saborean, el día que se ponen a hablar, no enseñan nada de Dios. Y usted dice, vine a la iglesia para saber de Dios, vine a la misa para escuchar la palabra, y mirá, no hablaron nada. Pero de Jesús se decía,
adaptándose a la capacidad de la gente. Jesús usaba muchas parábolas como esta para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. La gente quiere saber, la gente quiere vivir la misa, quiere vivir una reflexión, pero nosotros los ministros no queremos comernos el rollo. Tenemos más tiempo para el teléfono, para el trabajo, para la universidad, para cualquier cosa, pero para Dios, para la palabra de Dios, para la oración, no. Ahí les dejo el mensaje. Ay, padre, usted mete con los padres y después, miren, eso lo dice la palabra. Y quería comenzar por ahí. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Pero a sus discípulos se los enseñaba todo. Nosotros aprendimos, pero también debemos enseñar. Un sacerdote, un ministro, una persona consagrada y dedicada a las cosas de Dios sabe, pero no quiere enseñar. No quiere dar, no quiere meterse en problemas. Mire, y otro paréntesis. Aquí ya tocó la palabra y ¿qué voy a hacer? Es más fácil quedarse callado que estar hablando. Y como me dijeron por allá en España, usted aquí no puede hablar de hombre con hombre, mujer con mujer, de muerte de los niños. Usted no puede hablar de la muerte de los ancianos. Usted no puede hablar de que las personas no tengan animales. Usted no puede hablar nada de eso. Y yo dije, pues prediquen ustedes. ¿Para qué me mandan a hacer misa? No, eso está prohibido. Y yo le dije, prohibido para ustedes, que están en el sistema. Yo no. Yo sí voy a hablar de eso. Yo lo entendí. Yo soy discípulo de Cristo. Yo entendí la palabra de Dios y me voy a quedar callado. Pues estamos mal. Pues van a aterrizar en Venezuela y aquí estoy. Prefiero que me manden para acá a quedarme callado como perro mudo. Isaías 56:10. Prefiero que me dejen aquí donde yo pueda hablar y predicar y enseñar a que me metan en un sistema y donde me la hagan un lavado de cerebro y donde yo tenga que hacer lo que digan y predicar lo que se les ocurra. No, la iglesia tiene que enseñar la sana doctrina y si en algo fallo me llama la atención y yo lo corrijo. ¿Pero por qué me corrigen? ¿Por qué me llaman la atención? Porque estoy enseñando, adaptando la palabra a la realidad, para que la gente la entienda, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Pero hay gente que no le gusta eso. Prefiere hacerse amigo de los hombres. Bravo, padre. Calladito se ve más bonito que amigo de Dios. ¿No lo dijo Jesús? El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, ante mi Padre yo lo negaré. Y muchos predicadores se quedan callados. ¿Saben por qué? Algunos por miedo, por no caer mal, porque no los manden a callar. No, Señor, en eso no había. No les decía nada sin usar parábolas, pero sus discípulos se los explicaba todo en privado. Jesús explicaba a los discípulos, les enseñaba. Y ellos después le dijo, no le dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salva, y el que no se condena. La tarea es por todo el mundo. La tarea es llevar la palabra de Dios, la tarea es evangelizar, la tarea es llevar el mensaje. Pero la gente no quiere, pero los hermanos no les parece, pero no están de acuerdo. Pues piensen y digan lo que quieran. Ahí cierro el paréntesis. Ahora sí, vamos a conocer la parábola que Jesús explicaba y que Jesús enseñaba. Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo, vamos a buscar lo que es la semilla para entenderla. Versículo 14. Salió el sembrador a sembrar, unos granos cayeron en el camino, unos granos cayeron entre piedras, otros entre espinos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Unos cayeron en tierra buena, produjeron. Jesús le dijeron, explícanos la parábola. Y me llama la atención, antes de comenzar el evangelio, antes de comenzar la reflexión,
Escuchen lo que dice el versículo 14. Lo que el sembrador siembra, eso que se llama semilla, eso que dice pequeñito como un granito de mostaza, pero se hace un arbusto, eso que se siembra y sin que nosotros sepamos cómo crece, nace y da fruto, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay que sembrar? Óigalo. Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. La semilla que hay que sembrar, la semilla que Dios nos pide llevar y colocar en el corazón de las personas es la palabra de Dios. Dígame usted que está escuchando este evangelio, ¿cómo va con la siembra de la palabra de Dios? ¿Cómo va con la siembra del mensaje de nuestro Señor Jesucristo? A ver, sus hijos, ¿cómo van con la Biblia? ¿Ya les está sembrando la palabra de Dios? ¿O todavía no? ¿O todavía no le parece? ¿O todavía no lo está haciendo? Me llama la atención lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. San Pablo le dijo a Timoteo que la escritura había sido sembrada en él desde la niñez. ¿Cómo está usted con la siembra de la palabra de Dios? Además de tu niñez, conoce las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Usted le siembra la semilla que es la palabra de Dios a sus hijos? ¿Usted siembra el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en su hogar, en su familia, en los tuyos? ¿O todavía no? Oiga, vamos a entrar a leer la parábola. Sabemos que la semilla, grande o pequeña, que se siembra en la palabra de Dios, que San Pablo le dijo a Timoteo que la semilla se siembra desde niño. Y yo le voy a hacer un examen aquí a todos los papás, para que no diga que nadie se lo dijo y que nadie se lo enseñó. Hoy con la Biblia le voy a enseñar. Ya saben que la semilla es la palabra. Ya saben que para sembrar la palabra hay que comerse el libro. Ya saben que desde niños, hay que sembrar la palabra. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ahora, miren cómo se siembra. Versículo 26 y siguiente. Marcos 4:26. Oiga con atención, paren la oreja y oído al tambor. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Cómo Dios quiere que sea sembrada la semilla. Cómo Dios quiere que se siembre el mensaje. ¿De qué manera? Un hombre esparce la semilla en la tierra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla debe ser esparcida. A ver, para esparcir la palabra de Dios, primero hay que comerse el libro. Y hay que sembrarla desde niño. Porque recuerda que eres polvo y al polvo volverás. ¿Se acuerdan? Porque del barro tomó Dios al hombre y lo hizo hombre y mujer. ¿Recuerdan?
¿Usted sabe que la semilla es la palabra de Dios? Sí, Padre. ¿Usted sabe que esa semilla hay que sembrarla? Sí, Padre. ¿Y usted sabe que para sembrarla primero hay que comerse el libro? Y después de comerse el libro se la enseña a sus hijos desde niños para que la aprendan. ¿Por qué los niños hoy día no manejan Biblia? ¿Por qué los niños hoy día no manejan la palabra de Dios? ¿Por qué los niños hoy van a la catequesis, no llevan la Biblia, hacen la primera comunión y se van de la iglesia, se marchan? Chao, Padre, ya hice mi comunión, mi confirmación, ya cumplí con eso. Porque la semilla que usted, hombre, debe sembrar, primero no se comió el libro, luego no la predicó, no la sembró. Y cuando era niño, dijo al niño, ahí está el control del televisor, embóbese ahí en el televisor todo el día, en el teléfono, pero la palabra de Dios no le sembró. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que lo que usted sembró, eso va a crecer. Oigan, un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla que usted siembra, que es la palabra de Dios, va a crecer por mucho, por poco que siembre. Y usted no va a saber cómo. En español, dígame, ¿qué estás sembrando en tus hijos? Toda la porquería que hay en internet, toda la marramucia que tienen las redes sociales, bailes, mal forma de vestir, fiestas, cochinadas, porquerías, disparos, películas de terror, películas de espanto, de miedo. ¿Qué es lo que su hijo recibe todo el día? Si parece un robot pegado al teléfono y al televisor, lo que usted está sembrando, eso le va a crecer a su hijo. Y él no tiene la culpa porque usted es el sembrador. Miren, se lo decía al inicio y se lo digo ahora. No se ofenda y si quiere moléstese también. Usted tiene fe, yo tengo fe, porque tuvimos unos abuelitos que doblaban rodilla, porque tuvimos unos padres que hacían rosario, nos llevaban a misa, nos hacían leer la Biblia, nos llevaban a la catequesis. Ustedes y yo tenemos fe. Porque gracias a nuestros abuelos se nos enseñó, se nos sembró la semilla. Que no quiere bautizarse, la abuela lo bautizaba. Que no quiere hacer la primera comunión, el abuelo lo ayudaba. Que no quiere la confirmación, venía el papá y vamos. Que usted no quiere casarse, ahí estaban todos en la familia que se habían casado, se casa, se casa, se casa. La semilla se sembraba, la palabra se leía, el rosario se hacía, la oración se hacía, la lectura era constante. Por eso ustedes y yo tenemos alguito de fe. Siglo XXI, nueva era de inteligencia artificial, el hombre llegó a la luna de los satélites, del mundo espacial, donde todo es como el arcarcerse que se eleva y cae de golpe. Mundo de la tecnología, del internet. ¿Usted no ve que los padres hoy no quieren sembrar la semilla? ¿Usted no ve que a los padres no les da la gana ni siquiera de llevar a sus hijos a la iglesia? Que le vayan a leer la Biblia. Eso pasó de moda. Que un niño hoy día sepa hacer un rosario. Eso pasó de moda. Que se sepa de memoria los mandamientos.
Ay, no me fuerce el niño porque ese estudio obligado no sirve. Que un niño sepa los sacramentos. Que un niño sirva en el altar, sea monaguillo y sepa las cosas de Dios. Que hayan personas en la familia que sepan hacer la oración. Eso pasó de moda. ¿Qué está de moda hoy? Toda la cochinada que ofrece el internet. Eso es lo que se está metiendo aquí en la mente de los niños, el nuevo chip. Y por eso esos muchachos, cuando sean adultos, serán una cuerda de ateos. Y tendremos adelante, dentro de pocos años, problemas graves que ya tenemos. Niños que no se identifican ni como hombre ni como mujer, como un animal. Jóvenes que no saben qué son, que se quieren cortar la vena, que sufren de depresión, que no saben para dónde caminar, que cuando salen a la vida real andan con miedos, con espantos, con pánicos, que no saben que hay un Dios que los puede cuidar y proteger, que los puede ayudar, porque ustedes, padres, no les sembraron la semilla y se volvieron los mismísimos ateos sus hijos. ¿A quién saldría el niño? ¿Por qué mi hijo así? Y córrele al psiquiatra y córrele al psicólogo y busca la manera de darle medicamento al niño para que se le quite la depresión, para que se le quite la tristeza, para que este muchacho no ande con ganas de suicidio, para que este muchacho salga de la habitación. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Es un dormido, lo veo lento, lo veo distraído, lo veo nervioso. Mi hijo sufre de ansiedad. Claro, papá, si usted no sembró la semilla de la palabra y no le enseñó que existía un Dios con la Biblia, con la palabra, y no le enseñó a confiar en Él y a orar, ese muchacho, ese es el resultado que usted va a tener. Ese muchacho se le echó a perder. ¿Por qué? Porque no se comió el libro, no sembró la palabra. Desde tu niñez conoce las escrituras, no las mostró. La semilla, la palabra de Dios, sembró de todo, pero no sembró a Dios. Qué buen deportista salió, qué buen músico salió, qué buena persona en la escuela salió, pero qué gran ateo tiene usted. Y como tiene un ateo, cuando le venga un problemita, ahí se va a ir al suelo. Y hasta ahí llega la carrera, ya no va a seguir. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Usted sabía eso? Pues la palabra de Dios nos lo está enseñando. Jesús enseñaba y adaptaba el lenguaje a la gente que lo oía. Y señor, y no se ponga bravo, porque hay padres que son delicaditos. Vuélvale usted más bien, esposa, póngale de nuevo este evangelio a su marido. Y si es un ateo, póngaselo. Y si es una atea, póngaselo a su esposa, a sus hijos. Y a veces le echan la culpa al muchacho, y que no sé qué, y lo llevan para allí y para acá, pero la culpa es de los padres. La culpa no es del muchacho. ¿Y cuál fue la culpa de los padres? Pues que no sembraron la semilla, y ahí están las consecuencias. ¿Qué quiere usted? ¿Que no siembra nada y que nazca algo? Pues no van a hacer nada sino monte y culebra. Oigan, la tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba. Por eso desde niños se siembra la palabra. Porque la tierra, la persona, da fruto por sí misma. Primero nace la hierba. Luego nace la espiga. Y por último, la espiga se llena de granos. Y cuando el grano ya está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Escuchen bien, después de que usted sembró la semilla, después de que usted sembró la palabra, después de que usted cultivó los valores del reino, ahí sí, meta la hoz que va a cosechar. Pero si usted no sembró nada de Dios, puede meter la hoz. Y es donde dice, a ver, ¿qué frutos da mi hijo? Me salió grosero. ¿Qué sembró usted? Mi hijo me salió con ansiedad.
¿Qué sembró usted? Mi hijo me salió con problemas, padre, de miedos, de sustos. ¿Qué sembró usted? Mi hijo se lo pasa estresado. ¿Qué sembró usted? Cuando usted mete la hoz y recoge un hijo grosero, un hijo drogómano, un hijo borracho, un hijo mentiroso, un hijo ladrón, un hijo que se quiere quitar la vida, un hijo que tiene sexo desordenado, que lo vive viendo pornografía, un hijo que se lo vive en malos pasos, en malos caminos, todos son fiestas, todos son parrandas, un hijo que no quiere trabajar. Dígame usted, ¿es culpa de quién? Del pelado, del muchacho. Ahorita usted está cosechando lo que sembró. Sus hijos serán como usted los eduque. Sus hijos darán los frutos que usted siembre. Sus hijos producirán el grano que usted les plantó. ¿Se acuerda cuando lo dejaba allá en la casa con la abuela y con el abuelo y usted se iba a trabajar? ¿Se acuerda cuando los domingos no los llevaba a la misa y había que llevarlos a la iglesia? ¿Se acuerda cuando usted no se preocupó porque su hijo hiciera la primera comunión y ahora es un grandulón? No lo llevó nunca a confesarse. ¿Usted se acuerda cuando su esposa quería llevar a su hijo a la iglesia y usted le decía, no me lo obligue, me lo deja aquí? ¿Usted se acuerda cuando su esposo quería que su hijo hiciera la primera comunión y usted le dijo que no y que no, que era libre? Cuando llegaron de la escuela y le metieron mentiras en la cabeza, que el hombre viene del mono, que venimos de una explosión, que usted puede elegir quién quiere ser en su vida. Y cuando llegó a su casa preguntándole, mamá, papá, lo que me dijeron, y usted se quedó callado, no sabía de la palabra, no le enseñó la palabra, y ahora su hijo no sabe ni siquiera qué es, hasta los genitales se quiere cambiar. ¿Qué sembró? Mire la hoz que tiene su hijo, que ha cosechado. Lo que usted sembró, eso cosecha. Lo que usted sembró, eso cosecha. Y ya para terminar, para no alargarnos, el versículo 30. Versículo 30. Estamos leyendo Marcos capítulo 4, versículo 30. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en tierra, pero cuando se siembra, crece las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo sus sombras. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A una semilla. Toda semilla es pequeña. La planta puede ser gigante, pero la semilla es pequeña. La planta puede ser un arbolón, pero la semilla es pequeña. Y cuando esa semilla de mostaza se siembra, crece grandotota. En español, el tiempo del rosario, el tiempo de la lectura de la Biblia, de la misa, del retiro, de la catequesis, el tiempo de que usted eduque a su hijo en la religión es muy poquito. El tiempo de la escuela es grande. El tiempo para comer es grande. El tiempo para dormir es grande. El tiempo para ir al cine o para ir de compras o para ir de paseo es grande. El tiempo que usted demore con su hijo en cosas es grande. 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el día. Díganme los padres que llevan a los pelados para allá, para Disney. Todo el día se lo pasan. Y eso es bastante. La vacación es bastante. Dice la Biblia, la palabra, la semilla, el sembrar la palabra en su hijo, es un poquito. ¿Qué tanto es 1 hora de predicación? Si estudia 5 horas, duerme 8 horas, ve televisión 3 horas, come
en 1 hora y media durante todo el día. Lo más pequeño que ustedes y yo hacemos es dedicarle tiempo a la fe. Pero eso sí, si le dedicamos aunque sea un poquitico, como la semilla de mostaza, eso que usted siembra, eso que usted coloca, eso que usted pone, se convierte en algo grande más adelante. Espera que crezca. No estás perdiendo el tiempo tú, padre, que llevas a tu hijo a la iglesia, a la misa. No estás perdiendo el tiempo tú, padre, que enseñas a tu hijo a rezar el rosario. No pierdes el tiempo tú, padre, que enseñas a tu hijo a leer una Biblia. Tú que llevas a tu hijo a la catequesis no pierdes el tiempo. Tú que llevas a tu hijo a la doctrina no pierdes el tiempo. Que lo llevas a un retiro, a un taller, no pierdes el tiempo. Todo lo que usted siembre de Dios como una semilla en su hogar, en su familia, es pequeñito. La oración de los alimentos, algo pequeño. Oración de la mañana, algo pequeño. Oración de la noche, algo pequeño. Un capítulo de la Biblia que le lea, algo pequeño. Pero eso sí, eso que es chiquitico, eso que usted está sembrando, se va a convertir en algo grande. Yo quiero motivar, invitar, llamar a los padres a la reflexión. Yo quiero con este evangelio del día de hoy que ustedes hagan un propósito, papá, mamá. Que empiecen a sembrar semillita de mostaza todos los días en sus hijos. Enséñenlos a hacer oración en la mañana. Enséñenlos a hacer oración en la tarde. A veces que he ido a los Estados Unidos y he estado con Doris y con Arturo, me llama la atención. ¿Saben qué hace Doris y Arturo con sus hijos? Con esto termino. De la casa a la escuela demoran como 5 minutos. Y cuando van a llevar a los niños de la casa a la escuela en 5 minutos, no más prenden el carro, se persignan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comienzan a rezar: Padre nuestro, Ave María, Ángel de mi guarda, el credo, 10 mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, los libros de la Biblia. Y se llega a la escuela todo el camino orando, rezando y pidiéndole a Dios. Y si llegan temprano y si llegan antes de terminar, se esperan y después bajan a los niños, los llevan allá y ahí sí nos vamos a predicar y ahí sí nos vamos a evangelizar. Qué bonito sería que en esos 5 minuticos que tú llevas a tus hijos a la escuela, no les permitas usar el celular. Te pongas a rezar con ellos. Te pongas a orar con ellos. Ay, padre, mi hijo no está de acuerdo. Bueno, póngase bravo, pero la semilla hay que sembrarla. Que en ese momento antes de comer usted le enseñe a orar. Que en ese momento cuando se levante usted le enseñe a orar. Que en ese momento cuando se vaya a dormir usted le enseñe a orar. Que aunque sea le quede alguito poquito de Dios. Ahí le dejo el reto y ahí le dejo la tarea. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.